Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy en este momento, mis hermanos, a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 30 de Segunda de Crónicas. Vamos a ver qué le entendemos a la palabra del Señor de hoy día, porque todos los días nuestro Señor nos habla a través de las Sagradas Escrituras, y pues entendemos, mis hermanos, que Dios nos quiere instruir a través de ella. Vamos a comenzar en este momento, y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ezequías mandó mensajeros a todo Israel y Judá, y escribió también esta carta a Efraín y Manasés, para que vinieran a la casa de Yahvé, a Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel. El rey y sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén acordaron celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no podían celebrarla a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Esto le pareció bien al rey y a toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel, porque hacía mucho tiempo que no se celebraba según el rito prescrito. Los correos con las cartas del rey y de sus jefes corrieron todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, para decir: hijos de Israel, vuelvan a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que tengan compasión del resto que ha quedado en ustedes, los que han escapado de las manos de los reyes de Asur. No sean como nuestros padres y hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el Dios de sus padres, por lo cual él dejó que fueran arruinados, como están viviendo. No se endurezcan sus corazones, como nuestros padres, sino que den la mano a Yahvé, vengan a su santuario, que él ha santificado para siempre, sirvan a Yahvé nuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de ustedes. Porque si ustedes vuelven a Yahvé, nuestros hermanos y nuestros hijos encontrarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, pues Yahvé nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de nosotros su rostro, si nos arrepentimos ante él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad, por el país de Efraín y de Manasés, llegando hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, hombres de Aser, Manasés y Zabulón hicieron penitencia y vinieron a Jerusalén. También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que les dio un mismo corazón para cumplir el mandato del rey y de los jefes, según la palabra de Yahvé. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ázimos en el mes segundo. Era una asamblea muy grande. Se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares en que se quemaba incienso, y los arrojaron al torrente Cedrón. Sacrificaron la Pascua el día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Yahvé. Ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaron con la sangre que recibían de mano de los levitas. Y como muchos de la asamblea no se habían santificado, los levitas fueron los encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés y de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado, y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías rezó por ellos, diciendo: que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón ha dispuesto buscar a Yahvé Dios, el Dios de sus padres, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y Yahvé escuchó a Ezequías y no castigó al pueblo por este incumplimiento. Los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ázimos por 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas.
Ezequías habló al corazón de todos los levitas, que demostraban tener perfecto conocimiento de Yahvé. Celebraron la solemnidad durante 7 días, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Toda la asamblea decidió celebrar la solemnidad por 7 días, y la celebraron con júbilo 7 días más. Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Los jefes, por su parte, habían reservado para la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes estaban listos después de cumplir los ritos de purificación. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel, y los forasteros venidos de las tierras de Israel, lo mismo que los que vivían en Judá, estaban muy alegres. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había visto cosa semejante. Los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo, y fue escuchada su voz, y su oración penetró en el cielo a su santa morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, podemos ver cómo hay cambio de un rey a otro. Este rey, fíjese bien, convocó a todos los pueblos, tanto de Israel como de Judá, pueblos que estaban totalmente separados, que no estaban todavía unidos al pueblo de Judá, y este rey de Jerusalén les envía cartas a todos para que se unan, para que hagan una fiesta a Yahvé, el Dios de Israel, el que los había liberado de Egipto. Dios los liberó con ese propósito, para que le rindieran culto, para que no se olvidaran de que era el Dios que los había sacado de Egipto. Pero todos los sacerdotes y mucha parte de la gente que había llegado a Judá no estaban todavía limpios, o sea, borrados de sus pecados, perdonados por Dios. Y aún así, la gente que no estaba limpia de pecado, nuestro Dios, con la pura oración de Ezequías, estos hombres quedan perdonados y Dios no los castiga. Dios perdona todos sus pecados y perdona que hayan comido sin haberse liberado antes de sus pecados. Dios es así de bueno, mis hermanos. Dios lo que quiere es que cambiemos nuestros corazones y no tanto la limpieza exterior, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros corazones están aún sucios y según nosotros estamos limpios ante Dios, y nuestro exterior está totalmente sucio ante la presencia de Dios. Por eso pensemos más bien en estas cosas y nuestros corazones quedarán limpios ante el Señor. Pero hagamos, mis hermanos, lo que la iglesia nos pide. En aquel tiempo Dios no les pedía tantos sacrificios, ¿verdad? A ellos lo que les pedía Dios era que no fueran personas tan apegadas a los demás dioses, a esos dioses que no eran absolutamente nada para el pueblo de Israel, ya que esos dioses no los habían liberado a ellos. El Dios que a ellos los liberó fue Yahvé, nuestro Dios, el que nosotros creemos. Ese es el que liberó al pueblo de Israel. Y aquí este rey manda cartas a todos los pueblos, a todo Israel, para que vengan a unirse a ellos, alabando a Yahvé, llevando a cabo los sacrificios prescritos por Moisés, esos reglamentos que Dios le dio a Moisés para que se llevaran a cabo, diciéndole también que si los llevaban a cabo, Dios los iba siempre a acompañar, los iba siempre a guiar, nunca los iba a abandonar. En todo momento que ellos se acercaran a Él con sus sacrificios y pidiendo perdón por sus pecados, Dios los iba a ayudar siempre, nunca los iba a dejar solos. Pero tenían que tener la conciencia limpia ante Dios. De lo contrario, Dios nuestro Señor no les perdonaba y más bien quedaban castigados, quedaban expulsados de los pueblos, expulsados de los campamentos donde ellos vivían. Hermanos, a mí me encantan estos capítulos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque me pongo a pensar en que todos ellos quedaban borrados de sus pecados con el hecho de que llevaban un borreguito, un becerrito, ante la presencia de Dios para que el sacerdote lo sacrificara en frente de Yahvé, lo quemaran después
y ese humito llegaba ante Yahvé, y los pecados de ellos quedaban perdonados. Pero Dios, mis hermanos, más tarde podemos ver cómo Él se enoja con este pueblo, porque continuamente están matando tanto animal para que Él les perdone sus pecados, pero ellos no están siendo conscientes de todo ello. A ellos no les importa limpiarse de sus pecados, y aún así llevan los corderos, llevan los becerritos y llevan los chivos para que nuestro Dios les perdone, y Dios no les perdona. ¿Por qué? Porque Dios sigue viendo sus corazones todavía apegados al mal. Eso nos sucede también a muchos de nosotros, hermanos. Nos confesamos ante el sacerdote, Dios nos perdona a través de él, pero seguimos siendo pecadores, seguimos cayendo en las garras del demonio, y Dios, aunque nosotros queramos que nos escuche cuando pedimos por nuestros enfermos, por nuestros familiares, ¿cómo Dios nos va a escuchar? Si somos pecadores, si seguimos cayendo cada instante, Dios no nos va a perdonar. Él quisiera perdonarnos, pero no nos limpiamos del corazón. Ese corazón está aún sucio, está aún apegado a la maldad de este mundo, y por eso Dios no nos perdona, y mucho menos va a escuchar nuestras oraciones cuando le pedimos por nuestra gente. Hagamos más conciencia de lo que somos en este mundo y cómo Dios puede llegar a ayudarnos de gran manera si nos acercamos más a Él, si nos acercamos más a la oración, si llevamos nuestros presentes ante Él cuando vamos al templo, si llevamos nuestras ofrendas y todo lo que nos está prescrito desde que Jesús nuestro Señor se fue ante la presencia de Dios. Entonces Dios va a escuchar siempre nuestras oraciones y nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar junto a cada uno de nosotros para ayudarnos en todo lo que nosotros le pidamos. Pero como les digo, mis hermanos, siempre y cuando estemos limpios de corazón, no importa que vayamos y llevemos siempre nuestros regalos ante Dios. Si no estamos limpios, Dios se va a olvidar totalmente de lo que hemos hecho o de lo que seguimos haciendo ante Él. Que Dios limpie nuestros corazones para llegar ante Dios limpios y libres de toda mancha ante su presencia. Que Dios les bendiga.